No, yo decía con la cara de Orlando D'Adamo. Estamos con Orlando D'Adamo, continuamos la obra de Maquiavelo con, por un lado, con esta encuesta y con esta pregunta que vamos a analizar qué pasa por la mente de esta nueva militancia acá, que bueno, que está funcionando, porque la verdad que son muchos jóvenes, no solamente para entenderlos, sino también para, bueno, para ver si del otro lado los que piensan distinto pueden también convencer a la juventud, no para que sean ciegos, sino simplemente para que eventualmente algunos jóvenes tengan otras ideas. Pero me interesa mucho esta encuesta, ya habíamos mostrado, usted la tiene en la carpeta de materiales de la obra de Maquiavelo, sobre la reforma constitucional, donde en Capital, es una encuesta en Capital, amplia mayoría rechaza la reforma constitucional, ese proyecto que por ahora está entre paréntesis, pero está. Ahora, la pregunta es sobre Vudú. ¿Qué opina la gente del vicepresidente Vudú y toda esta complicación judicial, valga la redundancia, muy complicada que lo tiene con el caso Chicone y otros, porque ahora están apareciendo también otras sospechas de sus manejos de cuando estaba en el ANSES? Mira, así como en Argentina la gente tiene un saber propio que le indica que si el dólar se mueve hay turbulencia económica, es el indicador al cual le presta más atención, por eso tendría que haber sido muy cuidadosa la comunicación sobre este tema y no lo fue. Está muy asumido que hay corrupción en todos los gobiernos. Esto no es un invento de este gobierno. Ni tampoco es un invento argentino, ¿no? Ni tampoco es un invento argentino. Siempre nosotros con nuestros detalles de mega, ¿no? Lo nuestro siempre tiene esa exageración propia argentina, ¿no? Sí. O pequeños detalles que no pasan en ningún lugar del mundo, como por ejemplo cuando por fin un caso de corrupción en el mundo, que en el mundo, eso hay que decirlo porque hay que decirlo, en el mundo, por lo menos en países como los de América Latina, ¿no? Cuando se detecta la corrupción, muchas veces es la puntita de un iceberg. Pero en esos países, en Brasil, por ejemplo, donde Dilma Rousseff acaba de echar a siete ministros por sospechas de corrupción, en el mundo cuando se detectan, bueno, se toman medidas muy drásticas. Aquí, como decía el caso de Skanska, por ejemplo, maravilloso, una empresa que admite su culpabilidad, va a la justicia, dice, voy a devolver la plata, y finalmente la justicia la exculpa completamente, acá no ha pasado nada. Inclusive te diría, aunque sea todo bien habido y todo legítimo, en ningún lugar de los países desarrollados del mundo, con economías y con democracias consolidadas, vos vas a tener que un funcionario pueda decir que su patrimonio se incrementó un 65% de un año al otro. Sin que la justicia investigue, sin que se arme una cuestión. Yo te diría que si por ejemplo, el presidente del gobierno español aparece con un 165% de incremento patrimonial, al día siguiente... Juicio político. Por lo menos tiene que tomarse una licencia de su cargo y veremos, ¿no? Entonces acá la respuesta de la gente tiene mucho que ver con esa aceptación de que todo es posible y evidentemente se considera, bueno, el propio vicepresidente ha hecho mucho en este sentido cuando ha pedido la remoción de quienes lo investigaban y se les satisfizo, en el sentido de que no está recibiendo de la justicia el mismo trato que recibiría cualquier ciudadano. Es contundente. 72% son esos porcentajes. Es importante destacarlo. El 72% ¿no? cree que Vudú está recibiendo de la justicia el mismo trato que recibirá cualquier ciudadano. Hay que aclarar una cosa. Esta encuesta se hizo hace algunos días. Sí. Y esta semana escuchamos que el nuevo fiscal de la causa, ¿se acuerdan que el nuevo juez de la causa, Ariel Lijo, que reemplazó al juez Rafecas, que había cometido alguna irregularidad, alguna irresponsabilidad en la investigación, hay que admitirlo, muchos decían, pusieron al juez Lijo para tapar la causa y me parece que Lijo hizo todo lo contrario que taparla. Pero bueno, por lo menos en ese momento la sensación era que el 72% que un ciudadano común no iba a recibir el trato de Vudú. Es cierto que un ciudadano común no puede echar al procurador general, ¿no? No creo. ¿Cuánto confía en el funcionamiento de la justicia de nuestro país? Pregunta clave. El próximo, ¿no? Ahí no está, ahí está. Nada, 62%. Yo, mirá, si no fuera porque en Argentina estamos acostumbrados a cualquier cosa, es uno de esos porcentajes en los cuales uno dice, qué mal que estamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos iguala a todos como ciudadanos? El hecho de que podamos tener un trato justo frente a la ley. Que aunque yo esté litigando con el más poderoso, el juez mire las pruebas y diga, ¿usted tiene razón o el señor tiene razón? Cuando te contestan esto, vos fíjate que entre el poco y nada...
Entre poco y nada, es el 80%. Están todos. Es el 80%. Mucho y bastante el 16%. No sabe y no responde a repartírselo mitad y mitad. Es terrible. Es decir, tampoco... O sea, solamente el 16% de los porteños creen en la justicia. El 80% no. Marca el grado de deterioro institucional de la democracia en la Argentina, si esta, que es uno de los pilares de ella, tiene ese nivel de aceptación. Ahora, en otros países, no voy a comparar con Suecia, pero en otros países de América Latina, ¿qué se contesta ante esta pregunta? Nuestros parámetros eran históricamente, hay una consultora que es Latino Barómetro que lo mide, de actitudes hacia las instituciones término medio. Esta respuesta está totalmente fuera del término medio, o sea, nos hemos disparado. Por supuesto, también tenés que analizar países. No es lo mismo la pregunta en Paraguay que en Brasil, no es lo mismo en Chile o en Uruguay, donde en Chile o Uruguay el respeto institucional pasa por otro lado. Es casi niveles europeos. Exactamente. La siguiente pregunta es Máximo Kirchner, que algunos lo manejan como un posible candidato para las próximas elecciones, candidato a diputado por Santa Cruz, ¿no? Todos dicen que va a ser encabezar la lista de Santa Cruz. ¿Cree que Máximo Kirchner se presentará como candidato a algún cargo político en las próximas elecciones? Bueno, no, pero hay muchos que dicen que no. ¿No lo ven? No lo ven. En realidad es una figura, como vas a ver en otros resultados, relativamente desconocida, más allá de que su portación de nombre, su pensamiento es desconocido por lo menos, ¿no? Su voz es desconocida. Su voz es desconocida, tenés razón. ¿Qué opinión tiene de Máximo Kirchner? O sea, la imagen, la opinión, la reputación. Y no sé, es buena, mala, porque no es ni buena casi nada, mala casi nada, mucho regular. Es de esas respuestas que te hace confiable el resultado de la encuesta. Es decir, la gente, la verdad, no tiene mucha idea. Dice regular porque es donde te plantan en el medio, no sé. Y si después se sumas el no sé, te da el 64%. Y el ninguna. Y el ninguna. 28. En realidad es muy razonable esa respuesta. La verdad, porque voy a hablar mal o bien de alguien sobre el cual no tengo conformada ninguna opinión. Nunca se le escuchó la voz. Nunca se le escuchó la voz. Máximo Kirchner. Bueno. Y una de las preguntas, sobre el hombre que ahora ya es tapa de las revistas, es la estrella del momento, el sex symbol de todas las mujeres amas de casa argentinas. ¿Quién es Axel Kicillof? Axel Kicillof, que es el viceministro de Economía, tiene el cargo de planificación dentro del Ministerio de Economía y claramente es mucho más relevante que el ministro de Economía, que nadie sabe cómo se llamaba, Lorenzino o algo por el estilo, y que vendría a ser el intelectual económico del gobierno. Esto es obviamente post-YPF. Si no hubiera sido por YPF no lo conocía nadie. No conocía nadie. O sea, todas las respuestas correctas tienen que ver con la automática asociación, es el de YPF. Bueno, la mitad de los porteños, aclaremos nuevamente, que son es el público más informado de la Argentina. Y con algunos otros centros urbanos también, pero evidentemente pertenece a la élite, ¿no? de Córdoba, Rosario, Santa Fe. La mitad sabe quién es Axel Kicillof, cosa que es bastante. Sí, y bueno, YPF le dio una visibilidad contundente. Sí. Según el INDEC, en Argentina los pobres son el 6% de la población. A su criterio, ¿esta cifra es correcta o los pobres son más o menos que los que dice el INDEC? Y esta es una pregunta que nos sirve muy bien para arrancar o para volver sobre el tema de la militancia. En Capital, el 87% cree que los pobres son más. De hecho, hay cifras contrapuestas de la Universidad Católica Argentina que dicen que son muchos más, que la cifra es correcta nada más que el 1%, no hay ninguno que diga que son menos y que no sabe el 12%. Era 0, algo quedó redondeado, o sea que alguien contestó. Mirá, yo creo que acá hay un dato de la realidad. Si los pobres son el 6% en una ciudad que tiene... en realidad en Capital tendrían que ser menos, porque Capital siempre tiene menos que el promedio del país, y el 6% es el promedio del país. Claro, sí. Cuando vos tomás la autopista Ilia... La Villa 31 es impresionante. Que es impresionante. Y no solamente que es impresionante, sino que el que, como me pasó a mí hace un año, volví a tomar esa autopista porque yo no la usaba, después de 5 o 6 años, lo que vi, no lo podía creer. La villa había crecido al doble. En superficie y en altura. Evidentemente hay un dato de la realidad que te indica que no puede ser. Según el censo, que esta vez se censó la villa,
hablaban de 300.000 personas. Eso es más del 10% de la población de la capital. De toda la capital. O sea, y no es la única villa. No es la única villa. Es la más grande, pero no es la única. No es la única. Con lo cual, salvo que alguien venga a decirnos que los que viven en la villa no son pobres... Solamente con la Villa 31 tendríamos el 10% de la población, salvo que el INDEC considere que algunos de los que viven en la villa no son pobres. Seguramente, porque la medición que hacen de la cantidad de dinero que una familia necesita para sobrevivir, probablemente más de una persona de la que está ahí la cumple. Se ve la pobreza en la calle, se ve el centro de Buenos Aires a la noche, los cartoneros, y yo no creo que sea que simplemente las villas del conurbano se vinieron a la capital y ahora en el conurbano hay menos villas. Yo me imagino que las villas crecieron en todas partes, más o menos. Toma la autopista La Plata y te encontrás con el panorama. La autopista La Plata, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Eso ha crecido de una manera. El Camino del Buen Aire también se llenó de asentamientos, terrible. Estamos más o menos de acuerdo que las cifras del INDEC no solamente son sospechosas en cuanto a la inflación. Los economistas, las consultoras privadas contradicen permanentemente la inflación, sino que cuando se miente con la inflación termina mintiéndose con todo. Es que se desaltera todo el esquema. La pobreza, el crecimiento, claro, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en el año 2007, hacíamos la hora de Maquiavelo y como siempre nos equivocamos en la hora de Maquiavelo, un pronóstico que hacíamos en el año 2007 es, con la inflación que hay, más la mentira del INDEC, el gobierno está frito. Estamos en 2012 y todavía no sabemos si no van a reformar la Constitución y quizá tengamos algo así como Cristina eterna, una forma de decir, porque eterna no va a ser. A pesar de la inflación, a pesar de las mentiras del INDEC. Entonces ahí me pregunto, ¿cómo funciona la mente del militante fanático, sobre todo joven, que está fanáticamente con el gobierno, a pesar de esto que en cualquier otro lugar del mundo no lo consideraría terrible? Se te matan de risa en la cara y con una inflación terrible, con un aumento de la pobreza impresionante, y sin embargo el éxito electoral del gobierno es impresionante. Yo creo que es compleja la respuesta. Con respecto a cómo funciona la cabeza del militante, yo me mantengo en la postura de decirte que el contenido de identidad política, identidad grupal, el hecho de que, por ejemplo, vos pensás en la Cámpora es una agrupación que encima lleva un nombre de un presidente que gobernó 40 días, sí, no sé cuántos días. 49. Pero además Perón llega al mes, y en cuanto Perón llegó a Argentina, Cámpora no podía hacer nada, era el presidente nominal, pero las decisiones, ¿quién las iba a tomar? Un personaje de la historia argentina totalmente intrascendente. Absolutamente intrascendente, que se definía como el mayor obsecuente de Perón, por otra parte. Era su definición, no la estoy inventando yo. Un amigo mío me dijo una vez, tendrían que haberse puesto la Galimberti. Claro, que ese era el revolucionario, ¿no? El montonero. Sí, sobre todo por el final, ¿no? Las dos etapas de Galimberti. Sí, es cierto. No, sí, digo por Puerto... porque se hizo un hombre de negocios y ganó mucha plata después. Sí, por Puerto Madero, me lo decía mi amigo. A lo que vamos es a que este potencial de identidad, de sentido de pertenencia, de darte un texto que te permite resolver todas las disonancias que te plantea la realidad, atribuyendo además una clara idea de quiénes son los culpables y los enemigos, y que están totalmente identificados. Son los de siempre, las Corpos, Menem, se han borrado periodos históricos, o sea, se ha borrado muchas explicaciones sobre el papel que tuvieron muchos de los funcionarios actuales en los 90. Por ejemplo, los videos que están en YouTube de Kirchner y Cristina elogiándolo a Menem como el mejor presidente de la historia. Yo el video de Menem diciendo que, el video de Menem donde Kirchner lo recibe, y no está obligado a decir eso, porque lo podría haber recibido muy bien, sin necesidad de decir que fue el mejor, quizás, salvo aquel general, casi lo sé de memoria, salvo aquel general, dice él, el mejor presidente de la historia de Argentina. Yo lo he pasado con audiencia delante. Vos lo que notás es una cierta molestia. Después te dicen rápidamente, bueno, puede cambiar. Lo importante no es eso, lo importante es lo que se hizo para ahora. Pero esa visión idealizada del pasado... Eso es lo que se llaman las famosas disonancias cognitivas. Las estrategias de resolución de la disonancia cognitiva. Una de las que los psicólogos trabajan es, vos agregás información que le hace perder importancia a la información que está mostrando. Por ejemplo, roban pero hacen. Sí, o lo importante es todo lo que han hecho en derechos humanos. Si no hubiera sido por él, no se hubiera hecho nada. Lo importante es toda la gente que ahora vive mejor que antes no vivía mejor. Sí, o quizá una exculpación de tipo, tenía que gobernar la provincia y si no se llevaba bien con Menem no lograba algunos proyectos.
sin ninguna duda, pero el recibimiento excede mucho, digamos, eso. Y otro ejemplo podría ser el de YPF, en donde Kirchner fue factor fundamental para la primera privatización, que yo digo que fue la mejor privatización de todas, la de Stensoro, y después, en el año 99, la segunda privatización, cuando se le vendió todo lo que le quedaba al Estado a Repsol, que para mí fue un grave error, pésimo error, resultado lo tenemos, ¿no? En los dos casos, el factor, además de Menem, por supuesto, que era el presidente, el factor fundamental fue Kirchner, que era el que tenía la mayor cantidad de acciones de todos los gobernadores. Sí, que iba a recibir lo que finalmente recibió a cambio de todo eso. Y después tenés el otro periodo borrado, que es el periodo del gobierno de Duhalde. Perdón, corrijo. Dije 2 privatizaciones, fueron 3 las de YPF. Nos olvidamos que hubo una tercera privatización, que fue cuando las acciones que le pide, entre comillas, el gobierno argentino a Repsol se lo dan al señor Eskenazi, no al Estado argentino. O sea, hay una tercera privatización de Kirchner. Y finalmente la militancia festejó, fueron a la Plaza de Mayo, al Obelisco, a festejar finalmente la estatización. Es más o menos como en esas películas de Chaplin, no sé si El Gran Dictador, donde sacaban el cartelito, aplaudan, sonrían, lloren, y la gente sigue fanáticamente sin pensar qué se había hecho en el pasado. Pero fíjate esto, se festeja de esa manera, se dice reiteradamente que él, que es una denominación particular, en un país de tantos psicoanalistas todavía nadie se ocupó de eso, dice que él era lo que él hubiera querido, pero en realidad los hechos concretos hasta el año, porque Kirchner no se murió en 1980, se murió en el 2010, todos fueron privatistas. Sí. O sea, ¿en qué momento manifestó que él lo que hubiera querido era esto? Porque tuvo oportunidad. Claro, lo que pasa es que no puede contestar. No, yo en realidad la privaticé 3 veces a YPF antes de estatizarla. Por eso, pero ahí es donde vos ves además el poder de la construcción del relato y el poder que ha hecho la estrategia de comunicación del gobierno en construir este relato donde, por ejemplo, se le lleva el decreto al mausoleo de Kirchner. Claro, como llevo tu sueño al mausoleo, en realidad, claro, al hombre que la privatizó 3 veces es maravilloso. Total, no está ahí para contestar. No, pero los hechos, todo, porque el tema es que YouTube en este momento Internet te permite tener un archivo terrible. Claro, ¿no? Antiguamente se necesitaba a los periodistas para ese archivo, y si los periodistas no hacíamos archivos, que hay muchos periodistas que no hacen archivos, incluso con sus propias notas, ¿no? Me hace acordar a Orlando Barone, el factotum de 678, que era un hombre que en la dictadura escribía en Clarín, y por supuesto que ese archivo lo deben haber no quemado, porque en Clarín deben estar las notas, sí. Pero YouTube, Internet nos permite ir a buscar y verlo. No, si las cosas que encontrar. Ahora, lo interesante es que esas mismas cosas que a otras personas, las que no somos adherentes del relato, nos generan una disonancia que tenemos que resolver de otra manera, al militante no le provoca ningún impacto. Vos en algún momento planteaste cómo se puede hacer para revertir eso. Mira, en principio hay algo del discurso kirchnerista que es muy atractivo para la gente joven, y es que es un discurso contestatario de un cierto orden de cosas. Claro. Desde el Estado, es una maravilla de haber llegado a lo contestatario desde el Estado y el poder. Y la verdad es que contra eso lo ideal es no ir, es dejar que haga su propio proceso de desencanto, desarrollo y desencanto. Evidentemente hay miles de situaciones y de cosas que uno podría enumerar, pero no tiene prácticamente ningún efecto. Y por otro lado, yo esto lo he dicho muchas veces a riesgo de que me he ganado antipatías, mientras la economía siga funcionando en el día a día razonablemente bien, es decir, en términos del consumo, claro, la gente no piensa en otra cosa. Y ese es el gran parámetro. Entonces vos tenés un hermoso artefacto intelectual comprado, sustentado en el relato, militante, idealista, contestatario, maravilloso. Volvimos a los 70, que no son los 70 obviamente, y por otro lado tenés gente que está consumiendo cosas que antes no podía consumir. Eso es verdad. O sea, hay que admitir que hay obreros que ganan hoy mucho más de lo que ganaban antes, incluso que en los 90, y que hoy ganan, y con los aumentos que le van dando, no se preocupa tanto por la inflación. La inflación es una preocupación de una parte sustancial. La mitad de la población está afectada por la inflación, pero hay otra mitad que no. Es cierto, aunque en el fondo
sabemos muy bien cómo termina esta película, ¿no? Claro, pero mientras la oposición no le explique a la gente, mira, esto siempre terminó mal, todas las crisis inflacionarias terminan mal, a menos que uno las resuelva antes. No, es que si vos no tenés del otro lado tampoco, porque vos para desarticular un relato tenés que tener el contrarrelato. El contrarrelato. ¿Y dónde está el contrarrelato? No hay contrarrelato. ¿Cómo sería un contrarrelato? A ver, hagamos de cuenta que hay alguno de la oposición por ahí que nos esté Mira, primero viendo. Tenés que tener el intérprete del contrarrelato. Por ejemplo, Obama hizo en su campaña un contrarrelato de lo que había sido la política del establishment. Cuando él da el discurso del Día de la Victoria, dice, esta es una campaña que no fue financiada en los lobbies de Washington, lo cual inicialmente es cierto, sino por las pequeñas contribuyentes y no para no sé cuántos pueblos de Estados Unidos. Y es cierto, fue la campaña que tuvo mayor financiación de pequeños contribuyentes de donantes de $5 de la historia de Estados Unidos. Sí, es verdad. Tenía 70.000 páginas de recaudación. Con esos $5 juntó millones y millones, mucho más que el republicano que venía con Cuando los otros los grandes capitales se dan cuenta de que este es el ganador, evidentemente se volcó el otro dinero. Entonces, primero tenés que tener un buen intérprete, alguien que realmente sea visualizado como el posible catalizador de todo ese tipo de situación, porque el relato está emitido por alguien, por una voz confiable y con credibilidad. ¿Y cuál es? No hay. No hay. Entonces, primero tenés un problema, una falta de liderazgo gravísima. Además de que no hay, las diversas oposiciones van cada una por su lado y tratan de boicotearse entre ellas. Bueno, esto es típico, ¿no?, de una situación en la cual, esto es muy parecido a lo de Venezuela hasta ahora, ¿no? Venezuela ahora... Bueno, pero finalmente Venezuela encontró un candidato y se unificó, y flor de candidato. Pero le llevó su tiempito, ¿no? Donde hubo un colapso de los partidos políticos. Acá en realidad el colapso no es tan marcado, en el sentido que siguen existiendo, dan vueltas por ahí, pero no logran elaborar ningún tipo de propuesta. Las campañas electorales de la presidencial fueron muy mal hechas por la oposición. Muy malas, muy malas. Todas malas. Al lado de la de Cristina. Las películas esas de Pucho Mentasti, realmente, y la idea esta de la fuerza de, que me dicen que fue este hombre de Yangan Rubicam, el mismo que hizo la campaña de Malvinas tan polémica, la verdad que, y ahí no hay que poner millones, porque es simplemente un spot publicitario, ni en eso la oposición pudo hacer algo. No hicieron campaña negativa, que el manual de la comunicación política indicaba que había que hacerla, porque ¿qué vas a perder? Si no hay nada que... Pero eso es interesante, porque ahí nos metemos en el terreno de la comunicación política. Lilita Carrió fue la que más, si se quiere, campaña negativa hizo, ella yendo a todos los medios a denunciar al gobierno por la corrupción, por la ineptitud, por esto y por lo otro. Fue la que menos votos sacó. Y el más tibio de todos, que fue Wiener, no hizo gran cosa, pero por lo menos sacó más votos. Sí, pero Lilita gastó un ciclo de campaña negativa. La campaña negativa no la podés sostener durante mucho tiempo. Y Lilita viene haciendo campaña negativa desde su surgimiento como imagen política. Es la mujer de la denuncia permanente. Y no es creíble. Y eso ya se gastó. Pierde su credibilidad. Ya lo tenía, ese capital estaba totalmente gastado. El único spot que yo te diría claramente de campaña negativa, bien hecho, pero con un problema de intérprete, fue el de Alfonsín cuando le dice, yo le voy a decir esto a usted. Claro. ¿No? Porque hay mucho anti-kirchnerismo dando vuelta, pero no hay ningún liderazgo que lo logre reunir. Entonces, ¿cómo haces para atraer eso? Bueno, primero habría que encontrar un espacio de liderazgo capaz de transmitir ese nuevo mensaje de manera creíble y confiable. Y en realidad el mensaje va a tener que pasar porque acá hay contradicciones que son insalvables. No hay ningún país del mundo donde un gobernador de una provincia que tiene un juicio por enriquecimiento ilícito comprando terrenos de su propia provincia. Es una historia que vos la contás y... En ningún lugar del mundo vos la contás de revés y dices, eso pasó. Y no se puede creer que pasó. ¿Y quién es la fiscal? La sobrina. La sobrina es la fiscal. Entonces cuando vos ves esto, decís, y después quedó embarazada y le puso al hijo Néstor. Entonces cuando vos ves este tipo de cosas, decís, ¿cómo puede ser? Bueno, hay gente que te va a decir, esto no importa, te dicen, todos robaron. Esto es un caso más. Pero estos en cambio reparten con el pueblo. Y la otra historia que está dando vuelta es que también alguien tendría que explicar que nunca pase nada con la producción agropecuaria de Argentina en este periodo. Que es lo que sostiene a todo. Porque esa es la otra pata. La pata del modelo es la no oposición, la tremenda demanda de nuestros productos y el crecimiento de Brasil. Y en el medio apareció el que piloteó esto. Sí, y lo más gracioso de todo es que si hay un sector al que se le vuelca todo el relato en contra,
es al campo, que es justamente lo que está sosteniendo el modelo. Bueno, muy interesante, Orlando D'Adamo, usted lo escuchó, el hombre dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y es como psicólogo es un experto estudioso de las cabezas, de cómo piensa la gente políticamente, que como yo digo, es lo más raro que hay, porque cualquiera te diría, no, pero no puede ser, como yo digo, siempre está la inflación y está el INDEC, entonces la gente... Y sin embargo, funciona. Está la emoción. Está la emoción y está la oposición que no sabe de alguna forma instalar que puede llegar a ser una alternativa, con lo cual, como diría el Dante en la Divina Comedia, lasciate omnia speranza. Muchas gracias, Orlando D'Adamo, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.